Retornamos. ¿Por qué el gobierno no resuelve el problema eléctrico? Yo, que he estado mucho tiempo vinculado al sector eléctrico. Sí, tú trabajaste en el sector eléctrico. Trabajé, pero además yo era el reportero que cubría las incidencias del sector eléctrico para el periódico Hoy, para el noticiario Mundo Visión y para el noticiario... Tú trabajaste en el sector y después eres reportero. No, antes primero era reportero. Y después trabajaste. Y después si trabajé 10 años. Trabajé 10 años dentro del sector eléctrico. Pero cubrí el sector eléctrico desde el 88 hasta el 94. O sea, 6 años. 6 años más 10 dentro, 16 años de manera directa. Bueno, voy a intentar... Lo que tú no conoces no se dio. No, voy a intentar hacer un recorrido en el sector eléctrico para que la gente entienda por qué son mis conclusiones. Miren, el sector empresarial, encabezado por Celso Marrancini, que a la sazón era el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONE, presionó hasta lo indecible a Leonel Fernández, que fue el que sustituyó a Balaguer, porque con Balaguer no se atrevían, porque Balaguer no creía en la élite empresarial dominicana. Presionó a Leonel Fernández para llevar a cabo el proceso de privatización del sector eléctrico. Ellos aspiraban a todo, pero Leonel Fernández nada más llegó hasta la generación y la distribución. No le entregó ni la línea de transmisión ni las hidroeléctricas, porque la Corporación Dominicana de Electricidad era una megaestructura que generaba electricidad, distribuía electricidad. En la generación generaba en el escenario térmico y generaba en el escenario hidráulico. Y la transmisión de energía eléctrica estaba dividida en dos niveles. La transmisión de energía en grandes cantidades, que es la transmisión de energía que se da en línea de transmisión por encima de 12.000 kilovatios, 69.000 y otra línea 120.000 kilovatios. Bueno, todo eso estaba concentrado en una sola empresa cuando llegue el PLD al poder. Los empresarios, Tony Isa, Temito Clemontá, que acogió y convenció a Leonel de eso. Entonces, para privatizar la energía eléctrica, descompusieron la CDE. Crearon varias empresas de generación, crearon 3 empresas de distribución, crearon la empresa de transmisión para transportar energía a gran escala, y se creó la Superintendencia de Electricidad, el supuesto regulador del sector. En fin, se hizo todo eso. Y después viene la privatización por parte, que ellos le bautizaron de capitalización. Bueno, ¿sobre qué base se vendió ese proyecto? Sobre la base de que el Estado era mal administrador, que no tenía capacidad para administrar esas empresas sin que éstas se convirtieran en deficitarias. ¿Cuál era el déficit en ese momento? Bueno, el déficit se expresa en el subsidio, porque el subsidio es el que te permite cerrar la ecuación de caja, cerrarla. Es un aporte para completar lo que no se produce. Un aporte para completar lo que no se produce, correctísimo. ¿Cuál era? 200 millones de pesos. ¿Qué 200 millones de pesos? Ahora mismo, en el tipo de cambio actual, 4 millones de dólares. Menos de 4 millones de dólares. Cuando se reforma y se transforma y se privatiza la empresa, ¿qué ocurre? Que se dispara el déficit. ¿Por qué se dispara el déficit?
tiene que dispararse, porque todo el que invierte ahí es para ganar. Nadie invierte, pero el objetivo del Estado no es ganancia, el objetivo del Estado es servicio. El Estado moderno, lo que es un regulador del mercado y un generador de servicio para garantizar bienestar al ciudadano. La avaricia se le deja al sector privado. La acumulación de ganancias, eso es del sector privado. La ganancia del Estado es el bienestar de sus ciudadanos, de sus gobernados. Eso en la cultura política dominicana no existe como criterio. En la cultura empresarial dominicana menos existe como criterio. Ocurre que si tú privatizas algo, obviamente que vamos a aumentar el déficit, porque tiene que incluir en el precio del kilovatio la ganancia de quien invierte dinero ahí. Eso es lo primero. ¿Qué ocurrió? Pasamos de 3 millones y pico de dólares, de 4 millones de dólares en déficit, a cientos de millones de dólares de golpe con la privatización. Ahora, el concepto de que el sector público no sabía administrar, sino que el sector privado es el que sabía administrar, que lo vendieron Celso y ese grupo. Pues le entregan Edenorte, Edesur y Edeeste al sector privado, no al sector privado rentista dominicano, que lo que anda capturando rentas en el Estado, con excepciones, porque no todos son así, con excepciones, sobre todo la élite, la que trata de tener presencia en los estamentos del Estado para influir sobre los gobiernos y que le garanticen esos privilegios, sobre todo ese estamento del empresariado dominicano. No a eso fue que se le entregó la empresa deficitaria de Norte, de Sur y de Este, no fue a ellos. ¿Tú sabes a quién se le entregó? A empresas supuestamente eficientes. Unión Fenosa, que había estafado a la CDE con 25 millones de dólares, y AES Dominicana, que es una empresa de capital norteamericano. Se metieron. ¿Quieres que te diga una cosa, Fafa? Se aumentaron los déficits en el mano del sector privado, de la distribuidora, y aumentó el deterioro de la distribuidora. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos vinieron a hacer lo mismo que hacen los empresarios, una parte de los empresarios dominicanos con el Estado, a buscar renta. No gestionaban eso, no gestionaban nada, sino que el sector privado no tiene preocupación más que por su ganancia, no es servicio. No gestionaban ningún proceso con eficiencia, ni en EDESTE, ni en EDENORTE, ni en EDESUR, porque lo que hicieron fue pegar la boca de la teta del subsidio. Y como el Estado le garantizaba eso, ellos pegaron la teta. Y cuidado si el Estado intentaba modificar eso, porque entonces venía la embajada norteamericana a presionar al gobierno para defender esos capitales. Pues Celso del CONE decía que si vendían la CDE en un peso, el Estado dominicano ganaba. ¿Por qué? Porque se la vendía al sector privado, el sector privado la iba a gestionar eficientemente y no iba a necesitarse subsidio. Mentira. Pasó el subsidio de 4 millones de dólares a cientos de millones de dólares de entrada. Bueno, ¿qué pasó? Fracasó la capitalización, aumentó los déficits y finalmente Celso y un grupo de empresarios le montaron una campaña a Radamés Segura para que Leonel Fernández le entregara la CDE a él, sobre la base de que los déficits eran muy grandes con Radamés. Pero a Radamés le entregaron una estructura repetida. Una estructura armada para que el sector privado le sacara cuarto al Estado a través del sector eléctrico. Tenía que fracasar porque la capitalización se hizo para eso. Entonces, Leonel sacó a Radamés y metió a Celso. Y Celso pasó a oficializar su aspiración. Oye, y Celso pasó el déficit de 850 millones de dólares en el año a 1.350 millones de dólares. El déficit del Celso.
sin mejorar la eficiencia. Sentó un récord que lo va a romper ahora este gobierno, este año lo va a romper, porque este año el déficit en el sector eléctrico va a ser de 1.700 millones de dólares. Todavía nadie había podido romper el récord de Celso, que fue en el 2010 por ahí. Nadie lo había podido romper. Pues lo va a romper la ineficiencia del equipo de este gobierno. Y te voy a explicar por qué va a romperla. Va a romper ese récord. Lo va a romper porque Luis Abinader cometió el error de llevarse de ese mismo grupo, encabezado por Celso Marrancini, de ese mismo grupo, de que no había que hacer inversión en el sector eléctrico, en la distribución. Y para la distribuidora ser eficiente, lo primero que tienen que hacer es comenzar a invertir. Invertir, por ejemplo, en medidores para que puedan medir la cantidad de energía que consume cada cliente. Aquí hace falta bueno, aquí hace falta decenas de miles de medidores. Colocarse medidores. Aquí hay que invertir en las subestaciones de distribución. Aquí hay que invertir en la línea de distribución, restaurarla para reducir las pérdidas técnicas. Los medidores para reducir las pérdidas por la no medición, por el no control. La línea, porque la línea deteriorada con el sobrecalentamiento pierden energía en la transportación. Pero ese grupo encabezado por Celso Marrancini convenció a Luis Abinader de que no había que hacer inversión porque a la distribuidora se le iban a entregar al sector privado, a volverla a privatizar. Pero ¿qué ocurre? Cuando le informaron eso a la gente se crispó y tuvieron que echar para atrás. No le pueden salir, porque andaban hasta detrás de las hidroeléctricas. Lo que pasa es que hubo gente en el sector oficial. En el sector oficial que le dijo al presidente Abinader que eso era un error. Y andaban detrás de Punta Catalina, se oponían a la construcción de Punta Catalina los empresarios privatizadores del sector eléctrico, pero después la querían. Y por eso convencieron a Luis Abinader de que se le entregara mediante una mascarada de fideicomiso, que lo único que hacía era entregarle esa propiedad a ellos para la explotación. Era una forma de envolver la privatización. Sí, de envolver el traspaso, y este era peor, porque ellos iban a quedarse con la planta sin pagar un chele. Que en aquel caso, la capitalización fue una mascarada, pero supuestamente hicieron una inversión. Supuestamente. Porque nada garantiza la comprobación de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hizo Tony Isa, nombró un consejo, Tony Isa, Francisco Méndez, Gustavo Montalvo y ese grupo, un consejo de administración de las empresas capitalizadas donde el Estado tenía el 50% de la propiedad, pero ellos le dieron 4 miembros del consejo de administración al sector privado y le entregaron el secretario, ni siquiera el presidente del consejo de administración, el secretario le entregaron al Estado. O sea, el Estado que tiene el 50%, Tony Isa, Francisco Méndez y Gustavo Montalvo, que eran los miembros de la CRE, le entregaron 4 miembros del consejo de administración de esas empresas capitalizadas y uno solo al Estado. ¿Tú sabes para qué? Para que ese consejo de administración ejecutara políticas de transferencia de esa propiedad, de la propiedad del Estado. Hay empresas ahí donde el Estado tiene ya menos del 50%. Claro que sí. Oye, ejecutar estratégicamente una política de transferencia de esos bienes, de la relación 50-50, de la modificación de esa relación 50-50, para que mañana forzar al Estado que venda el chin que le quede. Esa es la trama de la capitalización de Leonel Fernández. Pero la trama de los fideicomisos de Luis Abinader es que se queden sin pagar un chele. Ese era el propósito que había con Punta Catalina. Oye, tú lees la aprobación de ese fideicomiso y lo ves claramente que era transfiriendo a Punta Catalina a ellos. Al vendedor para que lo exploten esa cuestión, benefíciense de eso y denle puerta abierta para baile, que eso es lo que es del Estado, eso no es de nadie. Pero termina beneficiándose a alguien, aunque supuestamente no sea de nadie. Entonces, llevaron a este error a Luis Abinader, a este error
en que ahora el gobierno no puede con la distribuidora. Están sometidas a un desastre y los cerebros de eso son esos grupos de capitalistas salvajes que Luis Abinader incorporó a su gobierno. Y eso puede salir caro. Por eso el problema eléctrico está convertido en un monstruo que se está tragando al gobierno. No lo resolvieron, por eso no lo resolvieron. Ahora, dos cosas, Domingo. Primero, magnífica tu explicación. Y una de las cosas que voy a tratar es de que esta parte se conserve, que la pongamos en la red, donde la gente tenga acceso a escuchar una explicación global de la crisis eléctrica. Creo que tiene esa importancia, una explicación global, lo que tú dijiste. El desafío ahora es qué hacer. Cómo crear conciencia para un hecho en 3 palabras. Un hecho elemental. El Estado no está para especular ni para ganar. Las empresas de servicio público, si tú la transfieres al sector privado, lo que hace es darle la posibilidad de que ellos conviertan un servicio en especulación. La privatización fue, como tú dices, un pretexto para transferir al sector privado y además abrir la puerta para que el Estado cargara con los déficits que ellos producían en una forma concreta de ganar. Es decir, que era una extorsión como quiera. Tú sabes que Sergio Marancini dijo que el Estado, si la vendían en un peso, ganaba porque tenía un déficit de 4 millones de pesos. Tú sabes que ellos producían. ¿Tú sabes cuál es cuánto ha tenido que buscar el Estado para pagar los déficits desde el 99 hasta el 2022? Más de 20 mil millones de dólares. ¿Y tú sabes cuánto es 20 mil millones de dólares? Eso es más de 1 billón de pesos. Oye, más de 1 billón de pesos en 20 años con la estafa de la capitalización, en la que un prohombre para justificarla decía que si vendían la CDE en 1 peso el país ganaba. ¿Ustedes saben lo que ganó el país? Votar 1 billón de pesos. Entonces, por llevarse de ese discursito. Yo te quiero decir, insisto en la importancia de que esta explicación se le ponga en condiciones a la gente en las redes para que pueda oírla. Lo haremos. Que no es un proceso para un programa que pasó. Tiene una trascendencia la explicación que tú das. Diciendo que tú habías estado trabajando dentro y sirviendo como periodista. Así no, pero yo me opuse en el 99 a ese modelo de capitalización. Pero ahora esta explicación es muy oportuna. Y esto es lo que abre la puerta para que se valore lo que el gobierno ha querido hacer y lo que hay que hacer de verdad para hacer eficiente el caso, para proteger a la población de la especulación a la que ha estado sometido. Y desde ese punto de vista, la energía eléctrica es un gran desafío que tiene que ver con la estabilidad presente y futura del país. Desde luego, podemos ir a nuestro espacio final, pero magníficamente aprovechado este domingo. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.